Seguimos en vivo este martes para toda Latinoamérica por DNews y nos vamos a Chile, justamente donde estaremos hablando de una ley muy importante que acaba de ser sancionada. Vamos con Lucía López. Sí, efectivamente. Ayer en el Congreso se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y está lista para ser despachada a ley la ley que transforma Internet en servicio público. Una ley que tuvo una larga discusión que comenzó en el mandato de la presidenta Bachelet y que vamos a conversar ahora con quien fuera el subsecretario de Telecomunicaciones durante el segundo mandato del gobierno de Sebastián Piñera, además asesor precisamente en el Parlamento sobre esta ley que nos va a explicar Jorge Atton. Muchas gracias por estar en esta conversación con DNews, tan importante además porque tiene que ver también con cómo llegamos nosotros a todo el país, la relevancia de este proyecto de ley ahora listo para ser despachado y promulgado. ¿Qué significa que Internet se convierta en servicio público? Bueno, tiene una importancia relevante esta ley que se aprobó y eso se demuestra que se aprobó por unanimidad en el Senado y ayer prácticamente unanimidad en la Cámara de Diputados, por lo tanto ahora falta que se promulgue tal como lo decías tú muy bien. ¿Qué significa un servicio público? La obligación de los concesionarios o los operadores o las compañías de telecomunicaciones de entregar servicio en todas las zonas de concesión. Hoy día Internet era como un servicio complementario, no era un servicio público especialmente, por lo tanto no tenía todas las exigencias y esto es muy beneficioso para la gente. Y por lo tanto acá en Chile le llamamos zonas rojas, son áreas dentro de la misma ciudad, Santiago, en todas las ciudades de Chile, donde no van las compañías porque no les es rentable, no les es económico o hay mucha morosidad. Por lo tanto, este es un beneficio que significa que Internet, que es un servicio crucial hoy día en la era moderna, va a llegar a todos esos sectores. Pero además la ley, y perdona que me explaye, Darío, es que incluye un concepto que es nuevo también en Chile, que es y creo que en Latinoamérica, es el subsidio a la demanda. Quiere decir que cuando se defina por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es el órgano que regula, que hay zonas que efectivamente no tienen acceso por temas de dinero o no pueden pagar las cuentas, se va a postular y se le va a entregar un bono a esas personas o a esas familias en que puedan postular, puedan conseguir Internet. Y eso significa que las compañías van a competir por llegar a esa zona. Por lo tanto, tiene muchos beneficios. Qué bueno. Y además, como decíamos Darío, como lo decía Jorge, ¿no es cierto?, el ex subsecretario, aprobado transversalmente por unanimidad en el Senado, ¿no es cierto?, en esa Cámara, y discutido desde el segundo mandato de la presidenta Bachelet, luego en el mandato del presidente Piñera, usted asesorando también, o sea, es transversal efectivamente la idea de ir reduciendo la brecha de acceso precisamente a Internet. Darío, por favor, te está escuchando, don Jorge. Gracias, Lucía, y muchas gracias, Jorge, un gusto saludarlo. Me quedo con esto justamente que plantea Lucía. ¿Por qué, siendo una ley que claramente es tan beneficiosa para la población, que tiene un consenso tan amplio de todo el espectro político, algo que es muy raro de encontrar en Chile y en cualquier país de América Latina hoy, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué fueron tantos años de discusión? Bueno, porque efectivamente ustedes saben que hay muchos intereses cruzados en este tema. Por lo tanto, aquí funciona el lobby, diciendo, tal como lo ha hecho muchas veces, he escuchado a Lucía, efectivamente que es un lobby muy importante porque hay intereses, porque la ley además considera varios aspectos que son adicionales a lo que conversamos. Define conceptos nuevos desde el punto de vista que no están en la legislación actual chilena, como es la convergencia tecnológica. Por ejemplo, DirecTV, un ejemplo, es una empresa, entre comillas, de televisión, pero puede dar servicios con su misma concesión, con esta nueva legislación de telecomunicaciones, de acceso a Internet y todo lo que ello significa. Por lo tanto, aquí actúan todos los afectados de alguna manera que va a haber mayor competencia. Define también el concepto de neutralidad tecnológica, que es un tema no menor, que las autoridades y la legislación y el regulador no puede decir, mire, yo quiero esta tecnología, no quiero esta tecnología. Entonces, evidentemente, todos esos aspectos hacían mucho más lento. Si bien es cierto, es beneficioso desde el punto de vista de los usuarios, los consumidores, por estos aspectos que estábamos hablando anteriormente, pero hay intereses cruzados que son afectados. Y es una muy buena
una ley, la verdad que yo trabajé muy fuerte en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque esto cambia un antes y un después desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Claro, efectivamente, Darío, estábamos conversando con el ex subsecretario. Él ve precisamente DNews en distintas partes de Chile. Él sabe que efectivamente DNews es una señal de DirecTV y cuando lo menciona precisamente en torno a esas empresas que hoy día van a poder prestar muchos más servicios, pero que había intereses que estaban poniendo estas trabas para que precisamente la competencia no aumentara. No es el caso de DirecTV, que ahora efectivamente va a poder crecer y prestar otros servicios, sino que algunos que estaban instalados y que además tenían otros beneficios también por las características que tenía la legislación en Chile o la ausencia de legislación en Chile en materia de Internet. Ahí es importante el rol que va a tener también la Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí, eso es bastante importante. Tal como decía Lucía, efectivamente esta es una modernización de las telecomunicaciones. Hay un punto que también fue muy discutido y tú entenderás que hay bloqueo por parte de las distintas empresas en que se le entregan nuevas atribuciones al subsecretario, al regulador de telecomunicaciones para hacer los cambios ante innovaciones tecnológicas. Me explico, si hay una concesión de servicio público telefónico, por decirte algo, y aparecen tecnologías que sí están funcionando en esa misma frecuencia o en esos mismos espectros y lo que ello significa, el subsecretario puede, o el regulador puede hacer los cambios y las autorizaciones exigiendo contraprestaciones o lo que ello significa. Por lo tanto, la verdad es que tenemos una ley muy moderna que reconoce la innovación tecnológica, que reconoce la convergencia, la neutralidad tecnológica, etcétera, pero que efectivamente además trae beneficios para los usuarios. Lo último que en Argentina se usa mucho el tema de las cooperativas, por lo tanto acá también la ley crea el concepto, no de cooperativas, pero crea el concepto de que tú como agrupaciones, tal como son en el agua potable, pueden juntarse grupos de vecinos, poblaciones, asociaciones y conseguir que efectivamente estos subsidios y postular y tener una distribución de Internet para las zonas que no tengan servicio. Darío, por favor. Jorge, yo tengo una última pregunta y lo dejo allí con Lucía. Tema central, ¿no? El de las áreas por ahí un poco alejadas, digo, en países muy extensos territorialmente, como es el caso de Argentina o es el caso de Chile. Y claro, las zonas donde por ahí hay poca población y están alejados y entonces no es rentable, que quedaban absolutamente desprotegidos. ¿Cómo opera en ese punto la ley? Es decir, ¿cómo se va a implementar el exigirles, digamos, a las compañías que brinden servicio de Internet allí? Primero, si está en la zona de concesión, está el área de cobertura. La zona de cobertura tiene la exigencia antes de 6 meses de prestar esos servicios. Están obligados. Si no, hay multas que no son menores. Entre paréntesis, la ley también considera multas o sanciones bastante importantes. Y segundo, que es un punto que, tal como lo decías tú, hay zonas que no son rentables desde el punto de vista de las empresas privadas, pero sí, si está este subsidio, que sí va a estar definido por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y esas platas van a ser entregadas tal como hoy día se está haciendo para el agua potable y todo lo que significa. Por lo tanto, la verdad que ese va a ser el modelo en que va a hacer que si hay esos usuarios que no pueden llegar porque son muy caros, van a tener económicamente van a ser convenientes para ser servidos por parte de las compañías. Claro, y esto tiene que ver con algo relevante, que es entender el acceso a Internet como un derecho, ¿no es cierto? Derecho. Bueno, es servicio público, efectivamente es un derecho y es una necesidad. Hoy día, la verdad, la pandemia, tal como lo conversábamos, la pandemia nos enseñó que es fundamental y es un servicio fundamental para el desarrollo de las personas en todo, educación, salud, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Ex subsecretario de Telecomunicaciones durante el gobierno de Sebastián Piñera, además asesor en el Congreso precisamente en la discusión de este proyecto de ley que ya ha sido despachado y está listo para convertirse en ley entonces el acceso a Internet como servicio público. Y ya lo saben, llegaremos con DNews a muchos más lados. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a usted, gusto. Gracias, Lucía, gracias, Jorge. Bueno, importantísima esta noticia y para seguir el ejemplo en toda Latinoamérica, este tipo de justamente, ¿no?, de leyes que permitan mayor acceso a algo tan esencial como es hoy Internet, ¿no?